Buenos días, profesor. Somos del grupo A. Vamos a exponer sobre el sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo es un conjunto de programas que controla la ejecución de software, de aplicaciones y actúa como una interfaz entre el usuario y el hardware de la computadora. Y también se encarga de brindar al usuario una forma amigable y sencilla de operar, interpretar, codificar y emitir las órdenes al procesador. Centra para que éste realiza las tareas necesarias y específicas para completar un ordenador, como podemos apreciar en la imagen. Continuamos. Historia del sistema operativo. En las primeras computadoras que no tenían operativos, cada programa necesitaba la más detallada especificación de hardware para ejecutarse correctamente y desarrollar tareas estándares y sus propias drivers para los dispositivos periféricos como impresoras y lectores de tarjeta perforadas. Es un programa más importante de un ordenador. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador de uso general debe tener un sistema. Continuamos. Generación del sistema operativo, generación 0, década de 1940. No tenían sistema operativo las computadoras, pero los usuarios tenían acceso al lenguaje de la máquina. Primera generación de la década de 1940. Este fue el comienzo de los sistemas del procesamiento por lotes, donde los trabajadores se reunían por grupo, por lotes, cuando el trabajo estaba en ejecución. Esto tenía control total de la máquina. Al terminar cada trabajador, el control era devuelto al sistema operativo, el cual limpiaba y leía e iniciaba el trabajo siguiente. Al inicio de los 50, esto había mejorado un poco con la introducción de tarjeta perforada, las cuales servían para introducir los programas del lenguaje de máquina, puesto que ya no había necesidad de utilizar los tableros enchufables. Fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Esto es todo por mi parte. A continuación mi compañera expondrá la siguiente. Además, el Laboratorio de Investigación General Motors implementó el primer sistema operativo para la IBM 701. Los sistemas de los 50 generalmente ejecutaban una sola tarea y la transición entre tareas se suavizaba para lograr la máxima utilización del sistema. Esto se conoce como sistemas de procesamiento por lotes de un solo flujo, ya que los programas y los datos eran sometidos en un gran grupo de lotes. La introducción de la transistor a medida de los 50 cambió la imagen radicalmente. Se crearon máquinas suficientemente confiables, las cuales se instalan en lugares especiales condicionados, aunque solo las grandes universidades y las grandes corporaciones o bien las oficinas del gobierno se podían dar el lujo de tenerlas. Para poder correr un trabajo programa tenían que
escribirlo en papel, en Fortran o en lenguaje ensamblador. Y después de perforaba en tarjeta, enseguida se llevaría la pila de tarjetas al cuarto de introducción del sistema y le entregaría a uno de los operadores. Cuando la computadora terminaba el trabajo, un operador se dirigía a la impresora y desprender la salida llevaría a la cuarta de salida para que él recogiera el programa. Segunda generación, a mitad de la década de 1960, las características de los sistemas operativos fue el desarrollo de los sistemas compartidos con multiprogramación y los principios del multiprocesamiento en los sistemas de multiprogramación. Varios programas de usuario se encuentran en el mismo tiempo en el almacenamiento principal y el procesador se cambia rápidamente de un trabajo a otro. En los sistemas multiprocesamiento se utilizan varios procesadores en un solo sistema computacional, con la finalidad de incrementar el poder de procesamiento en las máquinas. La independencia de dispositivos aparece después de un usuario que desea escribir datos de una cinta en sistemas de la primera generación. Tenía que hacer referencia específica a una unidad de cinta particular. En la segunda generación, la programación del usuario específicamente solo que un archivo iba a ser escrito de una unidad de cinta con cierto número de pistas y cierta densidad. En este año también aparecen conceptos como sistemas de multitarea, sistemas de multiusuario, sistemas de multiprocesador y sistemas en tiempo real. En la tercera generación, mitad década de 1960 a mitad década de 1970, se inicia en 1964 con la introducción de la familia de computadoras Sistema 360 de IBM. Los computadores de esta generación fueron diseñados como sistemas para usos generales. Casi siempre eran sistemas grandes, voluminosos, con el propósito de serlo todo para toda la gente. Eran sistemas de modos múltiples, algunos de ellos soportaban simultáneamente procesos por lotes, tiempo compartido, procesamiento de tiempo real y multiprocesamiento. Eran grandes y costosos, nunca antes se había construido algo similar y muchos de los esfuerzos de desarrollo terminaron muy por arriba del propuesto y mucho después de lo que el planificador marchaba como fecha de término. Estos sistemas introdujeron mayor complejidad a los ambientes computacionales, una complejidad a la cual en un principio no estaban acostumbrados los usuarios. En el año 1969 aparece el sistema operativo Unix, la base de la gran mayoría de los sistemas operativos que existen hoy en día. Cuarta generación, a mitad de la década de 1970 en adelante, los sistemas de la cuarta generación constituyen el estado actual de la tecnología. Muchos diseñadores y usuarios se sienten aún incómodos después de sus experiencias con los sistemas operativos de la tercera generación. Con la ampliación del uso de redes de computadoras y del procesamiento en línea de los usuarios, obtienen acceso a computadoras alejados geográficamente a través de varios tipos de terminales. Los sistemas de seguridad se han incrementado mucho ahora que la información pasa a través de varios tipos vulnerables de líneas de comunicación. La clave descifrada está recibiendo mucha atención. Ha sido necesario codificar los datos personales o de gran intimidad para que aún así los datos son expuestos no sean de utilidad a nadie más que los receptores adecuados. El porcentaje de la población que tiene acceso a un computador en la década de los 80 es mucho mayor que 1 y aumenta rápidamente. El concepto de máquina virtual se ha utilizado. El usuario ya no se encuentra interesado en los detalles físicos de los sistemas de computación que está siendo accedida en un lugar del usuario ve un panorama llamado máquina virtual creado por los sistemas operativos. En los años 80 nacieron los sistemas operativos como el MacOS, el MS-2 y el Windows. En la década de los 90
Hace su aparición Linux, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniera al proyecto de GNU, un sistema operativo completamente libre similar a Unix, el que faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al sistema operativo que realmente se llama GNU Linux. Clasificación de sistemas operativos. Bueno, la clasificación de los sistemas operativos tenemos administración de tareas, que son monotarea y multitarea. En monotarea, los que nos permite solo ejecutar un programa a la vez. Ahí tenemos, por ejemplo, al MS2, el disco de Microsoft, el IBM D2. En multitarea, los que nos permiten ejecutar varias tareas o programas al mismo tiempo, bueno, que son Unix, Windows y Linux. En administración de usuarios, monousuarios son aquellos que solo permiten trabajar a un usuario, como es el caso de los ordenadores personales, que es para el uso personal. En multiusuario, los que nos permite que varios usuarios ejecuten sus programas a la vez, o sea que nos puede dejar hacer varias tareas a la vez. En organización interna o estructura tenemos a monolítico, jerárquico, cliente o servidor. En manejo de recursos o acceso a servicios tenemos a centralizados, que nos permite utilizar los recursos de solo un ordenador. En distribuidos, que nos permite utilizar los recursos del CPU, memoria, periféricos, de más de un ordenador al mismo tiempo. Clasificación por el modo de administración de tareas. Monotarea. Este funciona para la realización y ejecución de una sola tarea a la vez, de modo tal que si un programa o bien aplicación está en ejecución, no puede ser abierto otro, ya que se interrumpirían los procesos. Multitarea es aquel que se produce cuando se puede ejecutar una sola o más aplicaciones y llevar a cabo varios programas, sin que el proceso de uno interfiera con el otro. Hoy en día los sistemas operativos más avanzados son aquellos que permiten el desarrollo multifuncional, de modo tal que el dispositivo o ordenador facilite el desenvolvimiento de diversas actividades. 2. Modo de administración de usuario. Monousuario. Como su nombre bien lo indica, son aquellos que permiten el uso de ordenador de parte de un solo usuario, facilitando sobre el desarrollo de las actividades que éste tiene a bien ejecutar. Multiusuarios son aquellos que permiten el desarrollo de varias actividades por parte de diversos usuarios, es decir, se facilita el desarrollo de distintas aplicaciones por parte de los más usuarios. En ocasiones estos equipos pueden ser remotos a una unidad, de modo tal que pueden ser manejados por varias personas, cada cual en sus tareas. Forma de manejo de recursos. Centralizado. Aquel que facilita el desarrollo de las actividades en un solo ordenador, siendo esto solamente factible ordenadores simples y con un solo sistema de aplicación, de modo tal que éste puede solo desarrollar programas en un equipo determinado. Descentralizado son aquellos sistemas que realizan en diversos equipos o bien ordenadores. Estos por lo general se revisten en centrales operadoras, es decir, uno solo equipo mantiene el programa, pero por medio de extensiones este puede ser manejado en otros dispositivos. Los sistemas descentralizados permiten manejar las aplicaciones y programas en varios equipos. Funciones de los sistemas operativos. De esta forma, las funciones de todo sistema operativo viene a cumplir son varias, pero se destaca la primera de todas, que es inicializar el hardware del ordenador, luego suministrar rutinas básicas para controlar dispositivos, administrar, reorganizar e interactuar las tareas entre sí, y sobre todo mantener la integridad de los sistemas. Estructura de los sistemas operativos. En efecto, la estructura de un sistema operativo es de 5 grandes capas
o etapas, cada una de las cuales tiene una serie de funciones asociadas. Núcleo es la herramienta que gestiona todos los procesos, siendo la encargada de llevar la cuenta de todos los activos y la planificarlos. Esto incluye la selección del tiempo del procesador que ocupará cada uno, por lo que es una etapa muy importante que debe tener mucha inteligencia. Entrada y salida básica. Proporciona funciones primitivas asociadas con la gestión de la memoria secundaria, proveyendo las herramientas necesarias para la localización y interpretación de los bloques de datos en el disco duro, pero sin llevar a dar muchos detalles. Gestión de la memoria. Administra la memoria RAM, asignando y liberando a los procesos de una parte de la memoria de la computadora. Sistema de archivos. Proporciona las funciones que son necesarias para almacenar la información en archivos intérprete de comando, donde se hubiera la interfaz visible para el usuario. Esta se ve perfeccionando y configurando de acuerdo a la comodidad de los usuarios. Y gracias.